a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos y por compartir nuestros contenidos en redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Alegría Robelli y los saludo desde los Países Bajos. Con nuestros enlaces, intentamos aportar a la información y reflexión para romper el relato que posicionan los medios hegemónicos y el gobierno. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el privilegio de estar hoy con René Mollé Mosquera. El tema de esta noche, el Ecuador de hoy en el mundo. Nuestro invitado es abogado y político ecuatoriano. Fue profesor universitario de Ciencias Políticas en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y en la Universidad de Guayaquil. Fue candidato a la presidencia de la República en los años 78 y 84 por el Frente Amplio de Izquierda, también conocido como FADI o FADI. Después fue diputado nacional y provincial en 3 periodos consecutivos. También fue presidente del Tribunal Supremo Electoral en el 2007. Además, es exsecretario del Partido Comunista del Ecuador y miembro de la Academia Nacional de Historia. Él le da la más cordial bienvenida. Doctor René, usted tiene la palabra. Muchas gracias por esta gentil invitación y un saludo fraterno a todos los ecuatorianos, latinoamericanos y a quienes nos escuchan a través de esta emisión. Bueno, yo quiero comenzar señalando la importancia que tiene hoy día el mundo en que nosotros estamos viviendo, que es un mundo de transición y un mundo lleno de contradicciones y también de expectativas. El Ecuador está inmerso en este mundo, siendo un país pequeño de Latinoamérica, pequeño ahora porque en otros momentos de la historia fuimos un gran país también territorialmente, pero las circunstancias históricas del Ecuador han sido a lo largo de su historia bastante adversas. No me voy a referir a eso. Me quiero referir a qué es lo que pasa hoy día en el mundo, para entender también lo que pasa en el Ecuador, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas correlaciones de fuerzas que hay en el mundo? El mundo de hoy no es el mundo de la posguerra de hace 80 años, ¿no? Donde se estableció la hegemonía total de Estados Unidos y la reconstrucción de Europa y luego la Guerra Fría. No, hoy día vivimos un mundo bastante diferente. Vivimos el inicio del ocaso de Estados Unidos, una gran crisis en los Estados Unidos, el ocaso de las grandes potencias imperiales y colonialistas como Francia, Inglaterra y otros países, ¿no? Y esto ha determinado ya una correlación de fuerzas. El ascenso de China, el ascenso económico, social, político, militar de China, la recuperación de Rusia después del colapso de la Unión Soviética eh, y la creación de los BRICS, ¿no? Que es la alianza de algunos países como Rusia, China, Irán, la India, Brasil, y ahora se ha incorporado Venezuela, Cuba, y está en lista una veintena de países que se está incorporando a este nuevo polo de desarrollo económico, social y político que se llaman los BRICS. Entonces, vivimos un confrontamiento, una crisis internacional, pero ¿cuál es el trasfondo también de esta crisis? Todas las grandes crisis internacionales que son cambios civilizatorios, no simplemente una crisis, sino un cambio civilizatorio, porque estamos viviendo un cambio civilizatorio. El trasfondo de esto siempre es una revolución científico-técnica. Y nosotros estamos viviendo la cuarta revolución científico-técnica, una revolución de la nanotecnología, una revolución de la inteligencia artificial y de otros factores, ¿no? Que hacen de la robótica, que hacen que nosotros estemos entrando a una nueva civilización. Y claro, todo esto genera problemas, conflictos, incluso conflictos de perspectivas y conflictos laborales muy complicados con la robotización. El crecimiento del desempleo en todo el mundo es impresionante. En Europa, Perdón, en René Estados Unidos, Molle, que es muy perdone, distinto. se le escucha bien bajo. A ver Incluso si acerca el micrófono. en Europa y en otros países, ahí está bien, Está mejor. en Europa y en otros países donde han sido fuentes de trabajo, hoy día eh, hay
hay una gran desocupación, pero sobre todo en nuestros países, en los países de Latinoamérica y en el Ecuador particularmente, más del 40% de la población, sobre todo la población joven, la población que está y la población mayor de 40 años, no tiene trabajo. El 60%, para que la gente que me escucha tenga una idea, el 60% de profesionales con títulos académicos de tercer y cuarto nivel en el Ecuador no tienen trabajo, sin contar pues ya las personas que no tienen mayor educación. Entonces la desocupación es un flagelo que antes tenía una salida en los latinoamericanos y ecuatorianos que iban por todo el mundo, los Estados Unidos, Europa, Oceanía, por todo el mundo encontramos ecuatorianos que han emigrado. Pero hoy día estas inmigraciones están siendo contenidas. Estados Unidos acá y el día de ayer acaba de aprobar una ley incluso poniendo el 5% de impuestos a la remisión de remesas económicas que manden los inmigrantes a sus familias. Esto es un asalto, esto es sumamente grave. Entonces todo esto, el Ecuador está inmerso en este proceso. Hoy día mismo estamos viendo una guerra en la que se está definiendo una nueva correlación de fuerzas en Europa con la guerra de Ucrania, ¿no? Y que yo creo que en unos meses más tendremos una definición de este conflicto y tendremos un nuevo entendimiento en el plano internacional. Entonces el Ecuador tiene que estar atento a esto. Lamentablemente el Ecuador no está atento en esto. ¿Qué es lo que pasa con, con el Ecuador frente a esta crisis capitalista, del capitalismo mundial, frente a este reordenamiento de fuerzas? ¿No? En el Ecuador hemos vivido eh, en los últimos años 3 gobiernos sucesivos de la derecha. El de Moreno, si bien entró por la Revolución Ciudadana, pero es un traidor, una persona que estaba y que se había entrado ahí, pero que respondía a otros intereses, ¿no? A otros intereses económicos, sociales y políticos. Como yo lo he calificado acá en el Ecuador, él era un huevo de serpiente que estalló a su debido tiempo, traicionando un proceso interesante que tenía el Ecuador en medio también de contradicciones, pero era un proceso interesante en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural. Bien, estos últimos 3 gobiernos se han caracterizado por ser gobiernos neoliberales. Es decir, si entendemos el neoliberalismo, la política de la oligarquía, la política de los sectores dominantes, la política que beneficia entre el 1 y el 5% de la población. Eso es lo que hemos tenido, ¿no? Y por eso la situación económica, social, política, cultural, ideológica del pueblo ecuatoriano ha descendido enormemente. Entonces, el Ecuador con esta situación está inmerso en esto. Pero además hay otro factor que no todos los observadores internacionales y no todos los analistas ecuatorianos toman en cuenta. Hace poco tiempo, hace 2 años, el Senado de los Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, aprobó una ley de relación Ecuador-Estados Unidos, una ley marco en la que se están encuadrando acuerdos y toda una política diseñada para 5 años en el Ecuador. A eso respondió también lo que recientemente ha sucedido, ¿no? Lo que recientemente ha sucedido en el Ecuador, porque el día de hoy hemos tenido 2 hechos importantes, yo diría. En primer lugar, el hecho que hoy día cumplíamos 203 años de independencia. 24 de mayo de 1822 se produjo la batalla de Pichincha y la independencia del Ecuador. Pero al mismo tiempo, el día de hoy se posesionó como presidente Noboa, Daniel Noboa, ¿no? Que según lo que han dicho acá, los medios y los sectores que dominan en este momento el país, ha tenido un triunfo contundente con más del 10% de diferencia. Esto, a mi juicio, no es verdad, ¿no? Lo que nosotros hemos expectado, quienes tenemos conocimiento, para las personas que, además de mi curso político que me han conocido, yo fui durante algunos años vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. Conozco muy bien las líneas electorales y las políticas electorales y luego fui también director del Instituto de la Democracia
el Consejo Nacional Electoral. Muy bien, a mi juicio, en el Ecuador expectamos un, un enorme y ominoso fraude electoral, ¿no? Y cuando decimos fraude electoral, no nos referimos solamente a resultados numéricos, porque es absurdo, es imposible entender que una candidatura que, que iba punteando, que todas las encuestas le daban, de pronto aparece con 10% menos. Es decir, una candidatura que en vez de subir, disminuía cuando todas las encuestadoras le daban lo contrario. No solamente las encuestadoras, sino la realidad, ¿no? Entonces, pero además de los resultados numéricos que pueden ser discutibles, vamos a ponerlo así, ¿no? Y yo no quiero entrar en ese, pero sí quiero entrar en cuestiones reales, comprobadas, ¿no? El proceso estuvo viciado de una serie de irregularidades, de inconstitucionalidades, de arbitrariedades. ¿Cuáles son esas? Primero, la prolongación en sus cargos de los miembros del Consejo Nacional Electoral, una, una prolongación que no tiene sentido, que no tiene precedentes en el Ecuador. Luego, el desconocimiento de la vicepresidenta de la República, elegida constitucionalmente, ¿no? Luego, la negativa de parte del presidente a pedir licencia durante todo el proceso electoral. Esto es una exigencia constitucional y legal de la ley de elecciones. Luego se declaró, miren, que escuchen bien, se declaró el estado de sitio en varias provincias del país, estado de sitio, sobre todo en aquellas provincias de la costa donde mayoritariamente era y había ganado ya en las elecciones anteriores la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, luego se trajo acá a un mercenario, al jefe de mercenarios internacionales, Eric Prince, ¿no? Y además de asesorar en ciertas cosas, que nadie sabe que, bueno, que dijeron que lo traían para asesorar en la lucha la, contra la, contra la violencia generada por el narcotráfico. Pero ¿qué es lo que observamos? Que se dedicó a denigrar a la candidata Luisa González, ¿no? Y a hacer campaña electoral en favor de Noboa. Todo esto son irregularidades muy graves, son delitos electorales. Y lógicamente las autoridades electorales, frente a los reclamos que se han hecho, coludidas como han estado, han desechado todos estos reclamos que han hecho las fuerzas políticas del Ecuador y particularmente la Revolución Ciudadana. El Ecuador de hoy atraviesa una crisis, además económica, social, política, una crisis ideológica. Vivimos una anomia social, ¿no? Porque se han destruido todos los valores. Justamente la presencia del narcotráfico, la presencia de bandas paramilitares y toda una situación anormal que se vive, la declaración de guerra interna por parte del gobierno, es una situación en medio de un proceso electoral, es un mecanismo de presión política. No, no tanto así, porque lo que observamos y lo que están en todos los diarios y lo que se observa todos los días en la prensa es que los delitos han aumentado, no han disminuido. Estamos en guerra interna, pero los delitos no han aumentado, todo lo contrario. Cada día hay más asesinatos, más asaltos, más robos en el país. Es decir, el país ha pasado a ser un país absolutamente inseguro. Bien, entonces, lo que esta es la situación del Ecuador de hoy. Entonces, el Ecuador de hoy requiere de una profunda reflexión, que requiere de que las fuerzas democráticas del país analicen bien lo que le pasa al Ecuador, de que el Ecuador necesita una relectura de su propia historia, de lo que ha pasado en la historia del Ecuador. ¿A dónde nos abocan en este momento? En este momento el Ecuador incluso, al adoptar totalmente las políticas de sometimiento a la política exterior de Estados Unidos, y que no se malentienda mis palabras, yo soy partidario de mantener buenas relaciones con el pueblo de Estados Unidos, incluso con su gobierno, pero en pie de igualdad y de dignidad, no sometido, no entregando bases militares, no entregando privilegios
a los ciudadanos norteamericanos como se han entregado con estos acuerdos que hemos firmado, no entregando la economía nacional, ni sometiéndonos a una política internacional, el Ecuador alineado en este momento con Ucrania, etcétera. Porque a lo largo de la historia, los ecuatorianos conocen bien que a lo largo de la historia estos alineamientos del Ecuador, que es un país pequeño, que no es un país militarizado, que no es un país con tradiciones de, de este tipo, lo que le ha resultado son pérdidas territoriales, le ha resultado situaciones gravísimas en la historia del Ecuador. Cuando en la Segunda Guerra Mundial algún gobierno se alineó con los nazis y luego, ¿cuál fue el resultado del Ecuador? Que la balanza se inclinó en Itamaraty, ¿no? Eh, cuando nos hicieron firmar el protocolo de Río de Janeiro y aceptar las condiciones de la pérdida de la mitad del territorio. Pero esto fue por una posición política que tenía el Ecuador en el plano internacional también, no solamente interno. En vez de preocuparse de unir al pueblo, de defender al país, de organizar la defensa del país, estaban preocupados de otros aspectos, como es hoy día, también como es hoy día, ¿no? Entonces, hoy día lo que tenemos es una obligación política, moral, ¿no? De unir a los sectores democráticos, de unir a la izquierda ecuatoriana para forjar justamente eh, una situación nueva en Ecuador. No, eh, también el otro aspecto que es importante y destacar es que el Ecuador, en vez de alinearse en una política latinoamericana, sudamericana, de unidad del continente latinoamericano, no tiene una política clara, sino de combate, de ataque a los procesos revolucionarios que se han dado en América, al proceso, por ejemplo, revolucionario de Cuba, que eh, se puede estar o no de acuerdo con ese proceso, pero lo que no se puede estar de acuerdo es con el bloqueo. Es decir, Cuba es un país con 66 décadas bloqueado infamemente. Es un genocidio lo que se está haciendo. Y el Ecuador ha tenido una política de condenar ese bloqueo. Hasta gobiernos como el de Febres Cordero votaron en las Naciones Unidas contra el bloqueo a Cuba. Entonces, no vemos esa misma actitud ahora. Igualmente, en la campaña electoral se utilizó esta muletilla que no queremos ser como Cuba. Pero Cuba es un país que ha resuelto los problemas de la salud y de educación y otros aspectos. Si tiene problemas como efectivamente los tiene y graves, es debido al bloqueo, debido a una situación anormal. Y lo mismo sucedió con Venezuela. No queremos que sea con Venezuela. Se decía, en vez de respaldar los procesos políticos que se han tenido en Venezuela. Venezuela lo que se dio fueron más de 930 sanciones, el robo del petróleo, el robo del oro físico, no la confiscación de bienes que llevaron a un pueblo incluso a una inmigración masiva. Pero hoy hay un retorno a Venezuela, hay un retorno a Venezuela y es más, superados ciertos problemas hoy día, Venezuela tiene el 8%, que es el índice más alto de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto en América Latina. Eso para decirles que los procesos sociales no es que eh, producen una desmejora del pueblo, sino todo lo contrario. Pero también es importante tener en cuenta esto que nunca se dice. No se dice que cuando se inicia un proceso como el de Cuba, el de Venezuela, para resolver los problemas del 100% de la población. Claro, hay dificultades iniciales hasta desarrollar la economía, como lo tuvo China, como lo tuvo la ex Unión Soviética, sobre todo China. China hoy día es una gran potencia, nadie lo discute, ¿no? Pero ese es un régimen socialista, ¿no? Entonces, que ha demostrado que puede resolver los problemas de más de 500 millones de, de, de seres humanos que han salido de la pobreza y que hoy día son clase media en un país de 1.400 millones de habitantes. Pero lo que quiero insistir es en esto, en el crecimiento que hoy día tienen esos países, a pesar de todo, a pesar de los bloqueos, a pesar de las sanciones, a pesar de todo, ¿no? Están creciendo. Entonces, Ecuador no puede mirar de una manera negativa a los países en América Latina que inician procesos
para el 100% de la población, y no como sucede, claro, en nuestros países podemos ir a almacenes, a moles, mall, que tienen de todo, pero a esos malls no va la mayoría de la población, va el 5%, pongámosle el 10% para ser generosos, pero más no va. El resto de la población está ausente. Y sobre todo en el Ecuador tenemos un problema social, político, cultural no resuelto, que es la situación de nuestros pueblos aborígenes, de las comunidades y de las nacionalidades ecuatorianas, que son 14 nacionalidades que tenemos, que han permanecido marginadas en la colonia y después de la colonia, que mantienen discriminada la población negra del Ecuador, que se mantiene discriminada. Hoy día la población de Esmeralda es una de las poblaciones más deprimidas de la provincia de Esmeralda, más deprimida del Ecuador. Y eso no puede seguir así. Entonces, el Ecuador necesita políticas que resuelvan su situación. En primer lugar, la situación nacional del Ecuador. El Ecuador tiene que constituirse en una verdadera nación de todos los ecuatorianos, en una nación verdadera, no en una nación exclusivamente mestiza o blanco-mestiza, sino una nación donde estén integrados nuestras comunidades, nuestros pueblos ancestrales, nuestros pueblos afroecuatorianos. Eso es lo que se requiere en el Ecuador si queremos salir. Y claro, si queremos resolver el problema del 100% de la población, habrá momentos iniciales difíciles, pero en la medida en que la economía se resuelve, en la medida que se crean empresas, en la medida que se industrializa el país, entonces en esa medida nosotros podemos salir. Miren, yo quiero darles un dato. Por ejemplo, en estos momentos en el Perú se ha construido uno de los muelles más grandes por parte de China, el muelle de Chancay, el puerto de Chancay, un enorme puerto, que va a generar, y frente a la situación que Estados Unidos ha creado frente al Canal de Panamá, Chile, Brasil y Argentina van a construir una línea férrea, ¿no?, que va a unir los dos, América de este a oeste, ¿no?, del Atlántico al Pacífico. Es decir, se van rompiendo, pero el Ecuador, frente a estas políticas, está de espaldas. Los gobiernos del Ecuador no, se hacen de la vista gorda frente a esta espalda en vez de integrarse con América Latina. Porque este momento de cambio, de crisis civilizatoria, América Latina tiene que unirse para hacer un eje, ¿no? Como si un Bolívar que pensaba que América Latina tenía que ser un punto de equilibrio en el mundo. Pero más allá de esto, yo quiero poner un ejemplo. Cuando se creó la Unión Europea, ¿no?, y se estableció la Constitución de la Unión Europea. En la Constitución de la Unión Europea dice que se unen para enfrentar la globalización del mundo con esto, para enfrentar los retos de de esta globalización económica y política en el mundo, y entonces se unen los países europeos. ¿Y quiénes son los países europeos? Las grandes potencias coloniales: Francia, Alemania, Italia, España, todos estos países que fueron grandes, Inglaterra, que fueron grandes potencias coloniales, se unen. ¿Cómo es posible que nosotros no nos unamos los latinoamericanos? El Ecuador, que no llega a los 250.000 kilómetros cuadrados, no puede solo bailar esta nueva civilización solito, ¿no? Tiene que unirse. Entonces, la línea de la unidad de América Latina es un punto esencial, a mi manera de ver, para la política actual de América Latina y del Ecuador. De América Latina y del Ecuador, y sobre todo del Ecuador. Entonces, bueno, así yo más o menos reflexionaría sobre la situación del Ecuador en el mundo actual. Un mundo nuevo que están haciendo, una correlación de fuerzas que está cambiando y que el Ecuador todavía no ha sintonizado con este cambio, con esta nueva correlación de fuerzas y con esta nueva situación que comienza a surgir en América Latina, que son los procesos de la gran unidad latinoamericana y caribeña. No sé, ¿alguna pregunta más? O que profundice algún aspecto de esto. Buenas noches, mi nombre es Edmundo Albornoz y llevaré la moderación desde Estocolmo, Suecia. Hoy estamos con el doctor René Mollé Mosquera,
damos inicio a la ronda de preguntas y le recordamos que el tema del conversatorio es el Ecuador en el mundo actual. Eh, no la ha puesto tan fácil, doctor Moyé. Eh, la, la presentación que ha hecho, digamos, desde el punto de vista mundial, donde los Estados Unidos, digamos, ha perdido una hegemonía y que no acepta la tripolaridad en este momento del nuevo mundo. Eh, Usted ha nombrado, ha señalado los temas, digamos, latinoamericanos, ha señalado Cuba, ha señalado Venezuela también, y no sé, digamos, cómo en este momento China eh, tiene un comercio mundial que solamente en África cubre el 80% de comercio. Y por ahí va Latinoamérica apuntalándose con Brasil primero y ahora que quiere entrar también posiblemente, digamos, unas conversaciones que hay con México y China, ¿no? Tenemos el BRICS que se desarrolla, pero nuestra burguesía en Latinoamérica parece que tienen otros horizontes, o como usted lo señala, no queremos ver, digamos, esas nuevas oportunidades que se están presentando de parte de los BRICS. Eh, Tuvimos también un presidente como Moreno, digamos, que expulsó de Ecuador a los médicos cubanos. No sé si usted, digamos, nos podría ampliar también sobre ese tema, digamos, de la parte nuestra, digamos, que seguimos, digamos, cegados. Pero la pregunta es, ¿a qué se debe esa ceguera? ¿Por qué, digamos, eh, no salimos de eso? Es una, digamos, una ceguera de parte de, de intelectualidad latinoamericana, digamos, que no queremos avanzar, estamos muy egoístas de principios y no lo hacemos como usted compara, digamos, como las empresas europeas que se unen y en Latinoamérica nosotros no lo hacemos. ¿Puede desarrollarnos un poquito más sobre ese tema que es importante, acerca también del tema de las deportaciones de los ecuatorianos de los Estados Unidos? Y eso nos afecta también porque los ecuatorianos no pueden enviar un dinero que el año pasado parece que llegó a los 7.000 millones de Así es. dólares de apoyo, digamos, a las familias ecuatorianas y que eso repercute también en el comercio ecuatoriano, ¿verdad? Tenemos el rompimiento de relaciones con México, que afecta también, digamos, a la postura de Ecuador en el mundo, a pesar de que salga el presidente a buscar inversiones extranjeras, pero me parece que la va a tener difícil obtener unas inversiones cuando tenemos una inseguridad en el país que nadie se atreve, ni los ecuatorianos nos atrevemos, digamos, de ir de visita porque sabemos que nos espera, digamos, una situación difícil. Y el tercer tema viene a ser con la Constitución, que usted también lo señaló un poquito, ¿no? Ahora con la investidura del presidente, donde él habló acerca me pareció que era 20 minutos que habló, pero 5 minutos acerca del país, y el resto eran temas familiares que él tomó en su investidura. ¿Qué va a pasar con la Constitución? Parece que ya la constituyente por medio de la Asamblea no está actualizada. Lo que pasa es el tema es de las reformas que posiblemente lo pueda conseguir con la mayoría dentro de la Asamblea. Eso nomás, por ahí. Bueno, usted ha planteado, bueno, algunas cosas que son muy interesantes en desarrollarlas, ¿no? Comenzaré por lo último del presidente. Realmente, a veces uno vive vergüenza ajena y pena, ¿no? Un acto que
eminentemente político, como es la transmisión de mando, convertida en una cuestión familiar, llevando un niño eh, y la mamacita y el papacito. Realmente eso es penoso. Eso dice mucho del nivel político de las élites ecuatorianas, ¿no? En general del Ecuador y también de América. Eso es lo que hemos tenido incluso a lo largo de la historia, donde con las excepciones que hay que hacer, incluso con un hombre de derecha como García Moreno, Rocafuerte y Eloy Alfaro, para citar a tres grandes presidentes del Ecuador, manejaban las cuestiones políticamente y no familiarmente, ¿no? Y no familiarmente. Eh, Porque fíjese usted, yo alguna vez que me preguntaron sobre la actitud de las élites, ¿no? Y en estos días he estado leyendo una biografía del general de Gaulle, de toda su participación y de la reconstrucción de la Francia después de la guerra, su actitud, esa dignidad enorme, esa distancia que él supo siempre mantener entre el poder y los intereses y el alejamiento de los intereses personales, pues eso no existe en nuestros países. Y entonces es una burguesía mediocre, sin la preparación suficiente, que no tienen ni siquiera idea de lo que es la nación ecuatoriana. Fíjense que nunca hablan de la nación ecuatoriana, hablan del Estado como que es una superestructura. No hablan de la nación que somos los ecuatorianos, ¿no? Y entonces eso demuestra que no tienen la conciencia ni la preparación suficiente para representar a los intereses nacionales, sino única y exclusivamente a sus haciendas. Quieren manejar al Ecuador como una hacienda. Pero me voy a referir, por ejemplo, yo cuando me refería a la cuestión del puerto de, en el Perú, que está haciendo China, me, no desarrollé dos cosas que quería desarrollar. En primer lugar, Chancay. el hecho de que, sí, el de Chancay, el hecho de que ese puerto pudo haber sido construido en el Ecuador, en San Lorenzo, porque el Ecuador tiene una mejor ubicación desde el punto de vista geopolítico, pero las élites ecuatorianas no lo quisieron. Hace algunos años también, en la época de la Unión Soviética quiso carenar sus barcos de pesca en el Ecuador y el Ecuador no quiso, y entonces los carenan hasta ahora en el Perú. También cuando Aeroflot quiso establecer el aterrizaje en el Ecuador, ¿no? Como punto central para distribuir América Latina, el Ecuador tampoco quiso, los gobiernos de ese entonces no quisieron, y entonces están en el Perú. Es decir, ese es el Ecuador, ¿no? Es decir, hace de servil, ¿no? Para no disgustar seguramente a algún funcionario norteamericano, porque los americanos, los líderes norteamericanos, respetan a los líderes que se hacen respetar. A los serviles no los respetan. Y eso lo han demostrado a lo largo de la historia. Entonces, y entonces nosotros tenemos dos cuestiones en política internacional terribles. La ruptura con México. México es una de las grandes potencias de América Latina, es un gran país cultural, es un país que además muchos profesionales del Ecuador se han formado y se forman en México, ¿no? En México. Pero, y entonces esa ruptura, que incluso el día de hoy, el presidente Petro de Colombia acaba de decir que él considera que Glass es un preso político. Entonces, toda esta justificación que el gobierno hizo, ¿pero para qué era? Fue una obediencia, porque cuando agredieron a la embajada de México en el Ecuador, pensaron que con eso iban a perjudicar la campaña electoral de México de, de la actual presidenta que salió. Fue una movida estúpida, servil, ¿no? Que nos está costando muy caro a los ecuatorianos, muy caro esa ruptura con México. Pero el Ecuador no solamente que rompió con México, el Ecuador rompió con Venezuela, con Venezuela. Y Venezuela, en Venezuela viven muchos ecuatorianos. Frustraron las elecciones, que los ecuatorianos voten en Venezuela. Eso fue una cosa vergonzosa.
el cónsul que estaba ahí o el funcionario político que estaba en la embajada del Ecuador que no permitió que se organicen elecciones de los ecuatorianos en Venezuela. Pero es más, la ruptura que en épocas anteriores, en la década del 50, 60, 70, cuando Venezuela tenía una gran producción de petrolera y tenía mm, bastante bienestar desde el punto de vista económico, muchos ecuatorianos emigraban a Venezuela. Y por eso es que hay una fuerte cantidad de ecuatorianos y de hijos de ecuatorianos que ya son venezolanos, que nacieron en Venezuela. Entonces esas dos rupturas son absurdas, porque no solamente Venezuela es un país importante económicamente, sino que Venezuela, con el Ecuador, le debemos nosotros la independencia a Venezuela. Hoy día que esos 24 de mayo, bueno, nos recordamos de Sucre, el venezolano Sucre, que dirigió la batalla de Pichincha, de Simón Bolívar, que estuvo aquí, que dirigió la batalla de Ibarra, y, y luego estuvo en Cuenca, desde Cuenca organizó la batalla de Ayacucho y todo eso. Y en Cuenca, una cosa curiosa, formó el instituto, un instituto para la formación cultural, ¿no? El Instituto Cultural y de Artes y Oficios de América Latina, lo fundó en Cuenca. He señalado esto porque nosotros hemos retomado esa idea y ahora formamos en Cuenca el Frente Cultural Bolivariano. Entonces, nuestro país tiene una relación histórica fundamental con Venezuela. Y me parece lo más estúpido que puede haber hecho la diplomacia ecuatoriana, el gobierno del Ecuador y sus diplomáticos, haber roto con Venezuela las relaciones diplomáticas, ¿no? El Ecuador tiene que ser un país que tiene que tener privilegios en relaciones diplomáticas con nuestros vecinos, con Colombia y con el Perú, luego con Venezuela y en general con todos los países de América Latina. El Ecuador tiene, como lo dicen todas nuestras constituciones han abogado por la unidad latinoamericana. Y ya que usted nombró eso, claro, ahora querían deshacerse de una constitución, no solamente que es garantista, sino que es una constitución que propone la unidad de los pueblos latinoamericanos. Es una unidad, es una constitución que tiene todo un programa de desarrollo de, de económico, ¿no? Muy importante, de desarrollo cultural, de promoción de la cultura y la educación. Entonces, quieren liquidar todo eso. Y también una cosa importante en la actual constitución, que para hacer minería tiene que tener el consenso de los pueblos que habitan en esos sitios donde hay riqueza minera. Entonces, todo eso quieren barrerlo. Ya de hecho, están votando a pueblos enteros, como sucede en la provincia de Bolívar, que los están votando para hacer minería con empresas mineras del Canadá, de las cuales la familia Noboa es accionista. Entonces, fíjese usted, toda nuestra política interna y externa es un error. No es porque tengamos algo. Yo particularmente con los señores Noboa no tengo nada. Todo lo contrario, porque quiero decirle que el padre de este actual presidente fue mi alumno cuando yo era profesor en la Facultad de Jurisprudencia de Guayaquil, y he tenido una relación de amistad personal con el señor Álvaro Noboa. Entonces, con la distancia ideológica que tenemos entre él y yo, porque como decía el poeta, entre él y yo dista cuanto hay de ser a no ser, pero eso no quita que tengamos una, una relación diplomáticamente estable, incluso como político. Entonces, fíjese usted, todo esto es un error, todo lo que usted... Y quiero, como usted señaló, en este momento el 80% del comercio de China es en el África, es muy intenso igualmente acá en América. Pero hay algo importante. El anterior jefe de Estado, Deng Xiaoping, dijo una cosa: nosotros queremos desarrollar a China para que China sea la primera potencia del mundo socialista y para que el socialismo ayude a los países del mundo a desarrollarse. Y eso es lo que está haciendo China. China está ayudando a los países que comercian y que quieren hacerlo, que quieren hacer industria, que quieren hacer vías de comunicación
los está ayudando para que se independice, para que se desarrolle. Entonces, si nosotros privilegiamos las relaciones con las empresas transnacionales, con las empresas mineras, con las empresas petroleras que quieren que se le entregue lo poco que ya nos queda de petróleo, que le entreguemos las minas, que le entreguemos todo lo que tenemos, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es a consolidar un país neocolonial. El Ecuador va camino directo a ser un país neocolonial, en todos los términos, si seguimos con esta política. Y eso tiene que tenerlo muy claro y decirle al pueblo ecuatoriano muy claramente, este camino que han elegido los últimos gobiernos es un camino que ubica al Ecuador en el camino de un país neocolonial, y el neocolonialismo significará mayor pobreza para la mayoría de los ecuatorianos, mayor desamparo en educación, en sanidad, en, para los ecuatorianos, en salud, mayor dependencia del Ecuador, ¿no? E imposibilidad de industrializarnos, porque eso es el neocolonial. Entonces, esa es la situación en la que estamos actualmente. Esa es, esa es la cuestión de las consecuencias de estas rupturas diplomáticas que nosotros tenemos, ¿no? Eh, y el hecho incluso con Venezuela, el gobierno puede no estar de acuerdo con el gobierno de Venezuela, pero una cosa es no estar de acuerdo y una cosa es tener relaciones diplomáticas. Porque, porque en la propia lógica del gobierno, yo pregunto, si ellos dicen que China es un gobierno comunista dictatorial, bueno, ¿por qué tienen relaciones con China y con Venezuela? Si dicen que Putin es un dictador, etcétera, y que no están de acuerdo con pero el Ecuador tiene relaciones con Rusia. ¿Por qué? Porque le exporta una gran cantidad de banano a Rusia, ¿no? Porque la familia Noboa exporta el banano a Rusia. Y entonces ese dictador sí vale porque nos compra banano, pero el otro no porque no nos compra banano. Entonces, esa incongruencia en la política es absurda, porque una cosa son las relaciones diplomáticas y otra cosa es el reconocimiento a los gobernantes, lo hacen los pueblos, sus pueblos, no otros pueblos. A Maduro lo tiene que reconocer o no reconocer el pueblo venezolano. A nosotros no nos toca reconocerlo a él. A nosotros lo que nos toca es tener relaciones, buenas relaciones con Venezuela, buenas relaciones con Cuba, buenas relaciones con Nicaragua, buenas relaciones con Argentina y con todos los países de América. Así es. ¿Alguna Ahora otra pregunta? tenemos una Sí, pregunta desde Italia. María Calle, tu micrófono. ¿Me escuchan? ¿Sí? Hola. sí, Ok, yo lo escucho. perfecto. La había escrito. Sí, propio con este discurso de los acuerdos. Durante la campaña que hicieron, que acabaron de hacer, obviamente, el oficialismo de ahora, proponían el hecho de crear la instalación de plantas nucleares para suplir el problema de los apagones. Pero mi pregunta es, ¿estamos seguros que la energía llegará primero que nada al pueblo? ¿O será una pantalla como fue lo de las barcazas? Y en un país megadiverso, ¿es aconsejable tomar este tipo de medidas? ¿O, o regresamos de nuevo? ¿Fue solo propaganda? ¿Usted qué piensa sobre eso? ¿Ecuador necesita verdaderamente del nuclear? Definitivamente, no siendo un experto, sin embargo, conozco bastante de algunas cosas y de algunos países. Es más, ahora se están ya descubriendo elementos que sustituirán a la energía nuclear, pero la energía nuclear tiene muchos peligros, es muy contagiosa, ¿no? Y nosotros tenemos una ventaja. Mire, el Ecuador es un país privilegiado por el sol y es un país privilegiado por el viento. Entonces el Ecuador puede tener energía eléctrica solar y energía eólica, ¿no? De hecho, ya en una de las provincias nuestras se abastece con energía eólica que es Loja. Entonces, eh, claro, comprar una planta nuclear usted sabe cuánto vale y además eso no lo van a negar definitivamente los ecuatorianos porque los ecuatorianos no tienen técnica nuclear. Entonces lo que le vamos a hacer es entregarle a una empresa, ¿no? X, ¿no? Que diga que ellos saben la empresa nuclear y entonces le vamos a entregar la planta nuclear a ellos para que administren la energía del país, ¿no? Entonces eso no es conveniente para el pueblo.
en este momento la energía nuclear. Algunos países europeos incluso han desestimado la energía nuclear. Francia sí tiene energía nuclear, pero otros países de Europa han desestimado la energía nuclear, porque eso es sumamente complicado. Ya usted sabe lo que pasó en Ucrania con la energía nuclear en algún momento. Eh, pueden suceder gravísimos accidentes si hay gente que no sabe manejar bien este asunto, y lo mismo sucedió también en el Japón. Entonces, en mi opinión, en mi modesta opinión, yo no recomiendo. Yo creo que tras esto hay algún negocio con alguna empresa, pero nosotros tenemos otros, incluso la energía, nosotros tenemos una fuente de agua que todavía podemos, plantas que solamente abastezcan una provincia, podemos todavía potenciar los saltos de agua que tenemos, ¿no? En la energía hídrica, ¿no? Que de hecho las plantas grandes que tenemos, las que mejor producen energía eléctrica son plantas hídricas, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos otras posibilidades que no sean las plantas nucleares, que a mi juicio a corto tiempo van a ser sustituidas en el mundo. Sobre todo China está haciendo unas nuevas investigaciones para sustituir la energía nuclear por otro tipo de energía. Eso es lo que le Víctor, puedo decir. usted anteriormente nos hablaba acerca de eh, recuperar nuestra historia, de ver para atrás qué es lo que ha pasado. Estaba recordando, digamos, un frente que se abrió en el 44, digamos, cuando el Ecuador estaba pasando una crisis difícil, donde algunos partidos participaron e incluso después se permitió la llegada de Velasco Ibarra, digamos, a hacerse cargo de la presidencia del Ecuador. Eh, Ahora, en este momento actual, digamos, ¿qué es lo que está pasando con la izquierda? Las correlaciones de fuerza, digamos, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas y los partidos de izquierda eh, no tienen, digamos, una fuerza, digamos, que posiblemente la habríamos tenido, digamos, en años pasados. Bueno, yo le quiero decir, usted ha hecho una pregunta sumamente importante para el destino del Ecuador y para el Ecuador. No, la izquierda ecuatoriana, eh, que se fundó básicamente sobre dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Comunista Ecuatoriano, en la década de los años, fines de los años 20 y 30. Entonces, tuvo una presencia importante, y podría yo decirle que todo lo organizado que se hizo en el país en materia de sindical, en materia de derechos y todo, fue obra de estos dos partidos, ¿no? Y claro, el Partido Comunista y el Partido Socialista fueron un importante, y además otro también, un sector del Partido Liberal, fueron un factor muy importante en la creación de la Alianza Democrática en, en el año 41, 44. Justamente la tragedia del Ecuador, que era una tragedia además espiritual, ¿no? Imagínense lo que significa para una nación perder la mitad de su territorio, acusar una derrota militar, tener la impotencia de no haberse preparado para la defensa, a pesar de que hubieron advertencias de que esa guerra se venía, de las ambiciones del Perú, que nunca las ocultó. Entonces, bueno, los sectores de la élite ecuatoriana no quisieron armar al pueblo, porque el pueblo tenía que ser armado y defender casa por casa, de, provincia por provincia. Eso, el Ecuador era inderrotable en esas condiciones, como cuando en la guerra mundial el, el, Francia armó a su pueblo de Gaulle, armaron a su pueblo para defender la integridad de sí mismo del pueblo. No, la Unión Soviética mismo armó a todos sus pueblos. Murieron 26 millones, pero quedaron otros para reconstruir su patria. Entonces eso no hizo el Ecuador. La oligarquía del Ecuador no, no quiso enfrentar eso. No quiso enfrentar así en la tragedia. Y entonces el pueblo ecuatoriano y un sector del propio ejército que sabía lo que significó esa tragedia, se unieron y bueno, produjeron el 28 de mayo, que después de 2 días tendremos el 28 de mayo, ¿no? Un aniversario más del 28 de mayo del 44, en la que
eh, se, la Alianza Democrática, en vez de haber puesto a uno de sus hombres, lo trajo al doctor Velasco Ibarra, que en esa época tenía, porque él decía unas veces que tenía el corazón a la derecha, otras veces decía que tenía el corazón a la izquierda. Yo lo oí en Guayaquil, cuando él dijo que el corazón le había venido a la izquierda. Todos tenemos el corazón a la izquierda. Bueno, pero así son los demagogos. Velasco Ibarra fue un hombre en el fondo de la derecha, de la élite ecuatoriana. Bueno, y entonces, pero hay otro momento también importante que lamentablemente no lo supimos aprovechar en toda su dimensión por muchos factores que sería bien complejo. Otro momento podríamos analizarlo, que fue la creación del Frente Amplio de Izquierda en, en la década del 70, ¿no? En la que yo fui el que acaudilló la presidencia de la República del Frente Amplio de Izquierda, en la que ganó Jaime Roldós, ¿no? Y, y otros factores que también el Frente Amplio de Izquierda contribuyó a ese momento. Pero entonces, ahora no tenemos eso. Pero ¿por qué no tenemos eso? Miren, han habido muchas cosas, pero yo os digo una cosa que no se ha analizado en profundidad. La izquierda ecuatoriana, bueno, estaba ligada de una u otra forma al proceso también internacional del socialismo, algunos pro-soviéticos o pro-chino, etc. Eso tiene que ser superado totalmente. Ya el tiempo no da para eso. Entonces, pero hay una cosa, la destrucción del mundo social, la implosión de todo el mundo social, la implosión de la Unión Soviética, nadie lo quiere decir, generó, yo lo digo abiertamente, generó una crisis ideológica y política enorme, sobre todo en la juventud. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la izquierda? La izquierda tiene que pensar, en primer lugar, partiendo del Ecuador, de la realidad ecuatoriana, de sus problemas, y darle una solución, una perspectiva social al Ecuador, partiendo del Ecuador, de la tradición histórica del Ecuador, de la tradición revolucionaria a la independencia, de la tradición revolucionaria alfarista, y entonces unir a toda la izquierda en torno a un proceso social nacional, un proceso socialista nacional, si se quiere, ¿no? De la comprensión del Ecuador y latinoamericano, ¿no? Teniendo como es lo que he dicho, la unidad latinoamericana, la unidad de la nación ecuatoriana, resolver el problema nacional ecuatoriano de la etnias y todo eso, hacer que todos, cuando se hizo la Revolución Ciudadana, yo pensé eso, de que, de que la revolución era para que nosotros hagamos una verdadera nación de ciudadanos ecuatorianos, ¿no? Entonces, en todo caso, eso está pendiente. Hay, hay las posibilidades de eso, y no solamente la necesidad histórica nos exige a los hombres de izquierda no ponernos de acuerdo. Hoy día ese es el reto más grande que tiene la, la izquierda ecuatoriana, esa es la de unirse, ¿no? No, eh, lo que observamos hoy día en nuestro país a través de estas tergiversaciones, de la confabulación, es una confabulación contra la conciencia del pueblo, ¿no? Contra un diversionismo ideológico que tiene al pueblo confundido. Entonces, ¿quién es la única fuerzas que pueden orientar, ¿no? En una batalla de ideas, pero teniendo claro las ideas, pues, es la izquierda. Pero la propia izquierda todavía no ha aclarado, ¿no? Ni ha dicho lo que yo le acabo de decir. Es decir, aquí hubo una crisis mundial ideológica, pues el mundo socialista se hundió y ya tenemos más de 30 años en esto. Y ya es la hora de reaccionar, ¿no? Y, y reaccionar. Nosotros hoy podremos, entonces, nosotros tenemos la perspectiva, la perspectiva de forjar una fuerza muy grande. Ya, miren, las elecciones últimas son un resultado de eso. Finalmente hubo una gran unidad. Aquí hubo una victoria que ha sido usurpada, que le ha sido robada, ¿no? A nuestra compañera candidata a la presidenta. No es que se ha perdido, no es que se ha perdido. Aquí hubo fraude electoral, ¿no? Luisa González ganó la presidencia, ¿no? Pero han habido todos estos elementos que yo he señalado y que, bueno, dada la situación, tal vez algún día, investigando bien las cosas, se puedan establecer claramente
todo lo que ha pasado en el... En todo caso, está por verse también qué es lo que va a pasar. Vamos a ver cuál va a ser la actitud del gobierno frente a todos estos problemas que hemos señalado. Y entonces el pueblo ecuatoriano podrá darse cuenta, pero la izquierda tiene una gran obligación. Ahora en la izquierda, en lo que ha sido izquierda, hay una cosa muy importante. Hay que descubrir a los quintas columnas. Aquí el trabajo de los servicios de inteligencia, de la CIA y de otros, ha sido efectivo porque ha dividido a todo el mundo. Y entonces la tarea nuestra es unir a todo el mundo, unir al pueblo ecuatoriano, unir a las fuerzas democráticas. Esa es la tarea histórica que tenemos. ¿Cómo ubica a Pachacuti ahí en ese panorama? Bueno, Pachacuti está en obligación incluso incluso para resolver el problema, lo que se ha dicho, problema indígena. Yo no creo que hay un problema indígena, lo que hay es un problema de mestizos que no han entendido a los indígenas, ¿no? Que no han entendido a las naciones originarias nuestras. Somos nosotros, no ellos el problema. Entonces, nosotros tenemos que resolver esa conflictividad histórica que se dio en la colonia, que es una herencia de la colonia, una herencia de una república todavía no cuajada bien, cuajada, una nación no bien cuajada. Tenemos que cuajar a nuestra nación como tal. Precisamente, y Pachacuti tiene que ser factor en esto. Porque hay un sector también del sector indígena que anda pensando en restituir el Tahuantinsuyo y otras cosas que son una tontería. Que pero eso es inducido por ONGs, por organizaciones gubernamentales que ya como el propio presidente de Estados Unidos lo demostró, no son sino elementos para dividir. Entonces, aquí se ha invertido mucho dinero en dividir a la gente. Philip allí dejó un testimonio de su estancia acá en el diario de la CIA en el Ecuador, cómo han dividido el movimiento sindical, han dividido a los partidos políticos, han dividido a la izquierda, han dividido al Partido Comunista, al Partido Socialista, han dividido a los estudiantes, han dividido a los maestros, etc. Entonces, la tarea central es la unidad del pueblo, la unidad de las fuerzas de izquierda, la unidad de las fuerzas de Ecuador. Para eso hay que aclarar las ideas. Tenemos que querer tener clara la idea. Esa es una tarea histórica. Muchas gracias. Finalmente, nos gustaría pedirle un mensaje final para nuestra audiencia, doctor. Yo un inmenso abrazo a los compatriotas que tuvieron que salir por necesidad. También parte de mi familia vive fuera. Y también mi padre fue un inmigrante al revés, porque yo soy hijo de un europeo. Entonces, que en la década que después de la que después de la Primera Guerra Mundial emigró al Ecuador, porque mi abuelo murió en la Primera Guerra Mundial. Yo sé lo que son las guerras por familia. De tal manera que yo les digo, siento profundamente en mi ser, en mi corazón, lo que pasa en un emigrante. Lo sé a través de mis hermanos, a través de mis sobrinos, a través de mis nietos que viven afuera, que viven en Europa y otros que viven en Estados Unidos. A ellos un abrazo y un abrazo a todos. Y ojalá que algún día tengamos una patria donde no haya inmigrantes. Agradecemos a nuestro invitado René Mollé Mosquera por compartir su tiempo y sus reflexiones. El Enlace Latinoamericano Europeo es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes y colaboradores en Ecuador y en Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de esta familia. Hasta la próxima. Muchas gracias.